Bienvenidos a los alumnos, soy Manuel Marro, soy miembro del cuerpo docente de esta materia y vamos a hacer una serie de videos para explicar, que les sea de ayuda a ustedes, eh, ciertos temas de la materia. No creo que lleguemos a dar todos, pero vamos a dar los más importantes al menos. Hoy vamos a analizar la responsabilidad directa y la responsabilidad de los profesionales. Seguramente vamos a hacer dos videos por una cuestión de capacidad informativa. Para lo que es la responsabilidad directa, también llamada como la responsabilidad por el hecho propio, tenemos que analizar primero que esta responsabilidad es una dentro de las clasificaciones las más importantes. Recordemos, seguramente ustedes ya han analizado lo que es la responsabilidad contractual y la responsabilidad extracontractual. Después de esta división, la responsabilidad directa y la responsabilidad indirecta son las que generan la mayor cantidad de discusiones y la mayor parte del programa de estudio que tenemos hoy en la materia. La responsabilidad directa es aquella en donde se le impone el deber de responder al que por un hecho propio causa un daño injustamente, ya sea por culpa o por dolo, cualquiera de estos dos factores de atribución, o incumple una obligación. Vemos ahí que ahí ya se ve reflejado la clasificación que anteriormente mencionamos, de lo que es responsabilidad contractual y extracontractual. Esta responsabilidad siempre se definió por exclusión de la responsabilidad indirecta, a la cual vamos a analizar más adelante, que es también la llamada responsabilidad refleja, que es cuando una persona respondía por el actuar de otro. Ya lo vamos a analizar. Hoy vamos a quedarnos con la responsabilidad absolutamente directa. Vamos a ver cómo lo trató Vélez y cómo lo trata el código actual. El código de Vélez hacía una larga distinción, aunque no lo definía expresamente, de los delitos y cuasi delitos. Vélez decía en el artículo 1072 que aquel acto ilícito ejecutado con intención y a sabiendas era para ese cuerpo normativo un delito. Esto es, el hecho ilícito causado con intención de dañar iba a ser un delito y iba a tener sus consecuencias. En cambio, no da una definición exacta de cuasi delito, pese a que lo describía, que era, ya sea por el 1109, que lo vamos a ver cuando expliquemos la responsabilidad refleja, pero daba ciertos indicios para entender que estamos hablando de cuasi delitos, pese a que no lo nombraba de esa forma. Obviamente, toda esta ubicación, sobre todo, era muy discutida y muy resentida por la doctrina. Tanto Ameal como Alterini entienden que no debía darse esa ubicación, que era en el título séptimo, cuando se hablaba de los actos jurídicos, sino que debía estar a partir del 505, 495 y demás, donde se hablaba de las fuentes de las obligaciones. Además, Vélez hacía ciertas diferencias en lo que respectaba a los delitos y a los cuasi delitos, ya que no tenían las mismas consecuencias. Por ejemplo, en la extensión del resarcimiento. Para los delitos, la extensión del resarcimiento terminaba con las consecuencias hasta casuales. En cambio, en los cuasi delitos, estos son los hechos culposos, solamente se extendían las consecuencias inmediatas. Recordemos que estos cuasi delitos, que era el hecho ilícito que se abstraía del dolo delictual, esto es, solo había un obrar culposo, esto es un obrar imprudente o negligente, más allá de que podemos incorporarle la impericia o la inobservancia de los reglamentos, que son reflejos de la imprudencia o negligencia. Además de esta discusión, se generaba todo un trasfondo a ver qué era lo que abarcaba y por qué había diferencias entre los hechos cometidos con intención o los hechos cometidos con simplemente un obrar culposo. Por ello es que en el Código Civil y Comercial se toma la postura de equipararlos. Esto es, va a haber responsabilidad directa por más que se haya actuado con dolo o con culpa. Para que ustedes lo lean, en el 1749, este código sí define la responsabilidad directa. La define tal cual como lo describimos anteriormente, como aquella persona que responde, aquella persona debe responder
por haber causado un daño injustamente por su obrar culposo o doloso o cuando incumple una obligación. Fíjense que cuando ustedes lean este artículo y los siguientes van a ver que la responsabilidad directa solo incluye el obrar del agente del hecho dañoso, esto es del que causó el daño. Y acá hace una diferenciación, que también este tema lo vamos a analizar más adelante, con la responsabilidad causada con las cosas. Acá los excluye. Por ejemplo, si un daño es causado con un accidente de tránsito, más que de responsabilidad directa, vamos a ver los daños causados, la responsabilidad causada con las cosas, del 1757. Fíjense que para lo que es el incumplimiento de las obligaciones va a derivar todo el armado que ustedes ya tienen que haber estudiado, que está regulado en el 730 del Código Civil y Comercial, y todas las consecuencias que tiene para los deudores incumplir una obligación. Esto es que pueda ser cumplido por terceros, que pueda iniciar las acciones legales pertinentes para poder cumplir con la obligación o obtener las indemnizaciones correspondientes. Ahí es donde nace la responsabilidad contractual directa. Además de, obviamente, la responsabilidad directa, que ya más o menos la hemos definido y hemos hablado un poco, vamos a ver cuáles son los eximentes, o sea, cómo se libera el agente que causó el daño de responder. Es importante, y son siempre preguntas que yo hago en el examen y que el 70% de la falla, que me sepan diferenciar qué es un eximente y qué es una causa de justificación. Recuerden que las causas de justificación están vinculadas con la antijuricidad. En cambio, los eximentes se circunscriben a la obligación de responder, más que nada porque rompen el nexo causal, o sea, frustran las consecuencias que eventualmente hubiera tenido el hecho del actuar del agente. Por eso se llaman eximentes de responsabilidad. Acá no es que, como la causa de justificación, justifican ese actuar antijurídico. Acá directamente hay un hecho ajeno que exime de su responsabilidad. Son principalmente 4 los eximentes. Son el hecho de la víctima, el hecho de un tercero por quien no debe responder, caso fortuito, fuerza mayor y la imposibilidad de cumplimiento, que se está vinculada específicamente a la responsabilidad contractual. El hecho de la víctima es bastante sencillo de definir. Cuando es la propia víctima quien ha causado el daño, obviamente, por más que el agente no va a responder. Es sencillo. Puede haber hechos que hay una especie de culpa concurrente, que el hecho del tercero no es propio, no es completo, no es pleno para atribuir la responsabilidad, pero si el hecho es atribuible 100% a la culpa del victimario, esto es de la víctima, perdón, de quien sufre el daño, obviamente el victimario va a quedar eximido de responder. Además de la culpa de la víctima, mejor dicho, del hecho de la víctima, otro de los eximentes es el hecho de un tercero por quien no debe responder. El Código de Vélez ya trataba este eximente, aunque estaba más desarrollado en el 1113 y en la explicación de cómo se eximía la responsabilidad por el hecho por hecho ajeno, por hecho de un tercero. Si la responsabilidad refleja es aquella por la cual una persona responde por el hecho de otro, obviamente si hay un tercero que no es el que causó el daño y que no tiene un vínculo con esta persona que debe responder en la responsabilidad refleja, lo mismo se equipara en la responsabilidad directa. Si hay un tercero que causó el daño, obviamente no es el propio agente quien deba responder. El caso fortuito de fuerza mayor están explicados en el Código Civil y Comercial como sinónimos. Son aquellos hechos imprevisibles o inevitables, totalmente ajenos a la parte, que obviamente pueden ser previstos pero no evitados o simplemente no pueden ser previstos de ninguna forma. Suele suceder tanto por hechos de la naturaleza como por hechos del hombre. En los hechos de la naturaleza es sencillo, puede ser una inundación, puede ser un incendio, son hechos causados por causas totalmente ajenas a las partes, por ende no va a haber ningún tipo de responsabilidad en ese actuar. Y por último tenemos la imposibilidad de cumplimiento, que ella se circunscribe en la responsabilidad contractual, es un eximente de responsabilidad específicamente contractual. Se trata de los casos cuando hay una imposibilidad absoluta, objetiva y totalmente inculpable a la parte
de cumplir con la obligación, esa obligación se va a extinguir sin responsabilidad para las partes. Hago hincapié que es importante diferenciar que estamos hablando de una imposibilidad, primero objetiva, esto es para todos, absoluta, puede ser parcial, hay una imposibilidad de cumplimiento parcial, pero la que exime por excelencia es la absoluta, esto es que no puede ser cumplida de ninguna forma, y es importante entender que es inculpable, esto es que no debe haber culpa previa de quien debía la obligación, del deudor, para poder liberarse. Por ejemplo, si una persona le debe dinero a otra, pero se incurre en mora, pese a que en ese momento se torna imposible la obligación, va a responder. Vamos a ponerlo, si quieren, con un objeto cierto, con una obligación de dar cosas ciertas. Supóngase que tengo la obligación de dar el caballo de carrera que ganó supóngase la carrera número 1 del día 12 de abril del Hipódromo de La Plata. Ese caballo va a ser el objeto, la prestación constituye una cosa cierta. Si el caballo se muere porque agarró una enfermedad y ni el deudor ni el acreedor son culpables, obviamente la obligación se va a extinguir. Distinto sería el caso de que la obligación se haya pautado una fecha cierta y el deudor incurre en mora en esa obligación y luego de esa fecha muere. Ahí en ese caso la imposibilidad de cumplimiento no aplicaría como eximente, sino que se debería responder igual. Este es un resumen que hemos hecho de la responsabilidad directa y sus eximentes.